Hola, ¿qué tal familia? Soy el Dr. William Guerrero y sean bienvenidos a esta nueva videoclase para el canal. El tema propuesto para el día de hoy es Código Rojo, el abordaje diagnóstico y terapéutico de la hemorragia posparto. Espero que les sea de gran utilidad como siempre y sin más dilación entremos a la clase. A manera de introducción, para romper el hielo les quería hacer la siguiente pregunta. ¿Alguien conoce cómo se llama este lugar, dónde está construido y la historia que hay detrás de su construcción? Los invito a parar el vídeo y a dejarlo en los comentarios. Quería contarles entonces que esto que están viendo ahí es el famoso Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento funerario que fue construido entre el año 1631 y el año 1654 en la ciudad de Agra, en la India. Lo construyó un emperador, Shah Jahan, de la dinastía mogol, en honor, digamos que, a su esposa favorita, que se llamó para ese momento Mumtaz Mahal, dado que ésta murió en el parto de su 14º hijo por hemorragia posparto. Entonces miren la importancia de este tema y este dato que les quería dar a manera de introducción para ponerlos un poco en contexto sobre la clase. Entonces, definiciones sobre hemorragia posparto hay muchas. A lo largo de la historia, diferentes guías han propuesto muchas definiciones. Y de esto, digamos que la falta de unificación, la falta de que todos hablemos un mismo idioma, ha sido una gran problemática para el tema del código rojo y de la hemorragia posparto, que de hecho impacta la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dicen las diferentes guías y con cuál me quedo yo y les recomiendo? Les recomiendo la propuesta por la Federación Internacional, que están viendo acá, mírenla, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que dice que hemorragia posparto se define la pérdida de sangre en un parto vaginal mayor de 500 mililitros o parto por cesárea mayor a 1000 mililitros o cualquier pérdida de sangre que tenga el potencial de producir inestabilidad hemodinámica, que en realidad coincide con la definición propuesta por la Organización Mundial para la Salud. Entonces, ¿qué nos dice? Que es la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros en 24 horas tras un parto vaginal o mayor a 1000 mililitros tras una cesárea, o la presencia de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica o la necesidad de transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque es que muchas guías, digamos que se encargaron de proponer una definición desde el punto de vista cuantitativo de la pérdida de sangre, pero echaron de menos el tema de los datos de inestabilidad. Entonces les recomiendo, para que lo tengan en cuenta a manera de definición, las propuestas por la FIGO y la propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, datos epidemiológicos que nos ayudan a entender un poco esta problemática. La hemorragia posparto para nadie es un secreto, que sigue siendo la principal causa de bimortalidad materna en la mayoría de los países del mundo. A pesar de los múltiples esfuerzos de colaboración de todos los niveles, aún falta la implementación y el cumplimiento de las recomendaciones para el manejo de la hemorragia posparto frente a esta emergencia obstétrica. En parte, este retraso en la implementación radica en la falta de información de la evidencia actual y la falta de unificación de las múltiples guías de diagnóstico y estrategias para el control del sangrado. Eso es muy importante y se lo dije anteriormente. La hemorragia posparto claramente es una emergencia obstétrica. Yo, afortunadamente, podría decirlo, no he tenido la oportunidad de estar en una situación como esta. Mis profes durante la formación del pregrado sí, digamos que nos contaban que es una situación bastante compleja, bastante tensa, que complica el 1 al 10% de todos los partos. Sigue siendo la principal causa de muerte obstétrica. En el 2015 se informó que era responsable de más de 80.000 muertes maternas en todo el mundo. Su distribución varía según las regiones, con la prevalencia más alta de 5.1 a 25.7% de los casos informados en África, seguida en América del Norte con 4.3 a 13% y Asia con 1.9 a 8% de los casos. La incidencia de hemorragia posparto también ha ido en aumento.
digamos que pasó de ser de 5.1 al 6.2% en Canadá entre 2003 y 2010 y del 2.9 al 3.2% en Estados Unidos entre los años 2010 y 2014. ¿Cómo estamos en Colombia? El panorama en Colombia muestra 2018 el promedio de la mortalidad para nuestro país en el cual vivo fue de 42.8 muertes por 100.000 nacidos vivos. El 57% de los departamentos están por encima de ese porcentaje, lo que refleja una desigualdad en el manejo de esta patología. Se tenía como uno de los objetivos disminuir a 45 muertes por 100.000 nacimientos vivos, logrando la meta propuesta de las metas del milenio a 2015 con un retraso de 3 años. En Colombia, para el 2016-2017, la hemorragia posparto ocupó el segundo lugar como causa de muerte materna. Estos son algunos datos epidemiológicos, como por ejemplo, en el 2018 la hemorragia obstétrica ocupó el primer lugar de mortalidad, seguido por los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Antioquia, para destacar y muy importante, es uno de los departamentos con aplicación y adherencia estricta a estos protocolos, lo que ha evidenciado a través de los quinquenios una disminución importante de muerte materna por hemorragia, que se evidencia en esta gráfica que estamos viendo acá. En Antioquia, digamos, pasó de 13.7 muertes en 2014 a 2.1 muertes en 2018 por 100.000 recién nacidos vivos en Medellín. Se ha logrado una reducción sustancial en Antioquia, siendo este uno de los departamentos con mayor tasa de éxito en la disminución de la muerte por hemorragia posparto, y aún siguen con la intencionalidad de llegar a 0 muertes maternas. Para el 2018 la tasa de mortalidad es de 5.2 muertes por 100.000 nacidos vivos. Entonces, algunos datos epidemiológicos que me permití leer para ustedes con la idea de hacernos una idea y de entender la problemática de este tema que estamos hablando hoy. De tal manera que por esta alta morbimortalidad, instituciones como la FIGO y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Organización Mundial de la Salud, en un intento de disminuir esta importante morbimortalidad, han creado una serie de códigos, de guías, de recomendaciones, como son el Código Rojo, que es un esquema que le permite al equipo asistencial de salud trabajar de una forma coordinada, de una forma ordenada, evitando la duplicidad de acciones y la omisión, evitando algo que se conoce como síndrome de la danza de la lluvia. Y es básicamente, como lo están viendo allí, que todo el mundo corre para todos los lados y nadie sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es que en el Código Rojo el tiempo en la hemorragia posparto es literalmente oro. Y esto es apoyado por esta gráfica que les estoy mostrando allí, que se le conoce como la hora de oro, que básicamente compara el porcentaje de supervivencia en relación con el tiempo. Entonces mire que en el tiempo cero la supervivencia es del 100%. Pero mire lo que pasa del tiempo 1 al minuto 20. La supervivencia es tan solo del 60%. Del minuto 20 al minuto 60, la supervivencia es del 15%, y después de 60 minutos, la supervivencia es menor al 10%. Entonces, muy importante, el tiempo en la hemorragia posparto es oro. Y digamos que en los diferentes estudios que se han realizado, se han determinado que son 3 demoras las que impactan en la morbimortalidad de estas pacientes. Y son la demora en la administración de los líquidos endovenosos, la demora en la administración de la sangre y la demora en el transporte. Entonces, a tener en cuenta 3 demoras que impactan significativamente en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Ahora bien, los principios fundamentales para el manejo del choque hipovolémico en la embarazada. Entonces, recordar que como todo en medicina debemos trabajar en equipo. Eso es muy importante, ¿no? Una vez que se haga el diagnóstico de choque hipovolémico, el equipo de salud debe ejercer una serie de acciones. Siempre priorizar la vida de la madre sobre el hijo, trabajar en equipo, recordar que el organismo tolera mejor la hipoxia
que la hipovolemia. De allí la importancia de reanimar adecuadamente a nuestros pacientes con líquidos endovenosos. A tener en cuenta eso. Y simultáneamente al tratamiento, a la reanimación de nuestra paciente, vamos a ir identificando la causa que le está ocasionando el sangrado a nuestra paciente para ir a ejercer un tratamiento específico y contrarrestarla. ¿Por qué? Porque es que si esto no se logra corregir en el estado de choque en una hora, tenemos alto riesgo de coagulación intravascular diseminada y no queremos que esto pase. Y para que esto no pase debemos conocer fielmente las funciones y quiénes son los integrantes del equipo asistencial, los protagonistas, los vengadores, los superhéroes de la clase del día de hoy. Se los voy a presentar a continuación. A ver, ¿quiénes son? Aparte de nuestra paciente, vamos a tener al coordinador, al asistente número 1, al asistente número 2 y al patín o circulante. Entonces no creen que digamos los puse por estética en esta posición. Están ubicados allí porque tienen una ubicación y una orientación especial en el abordaje de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, el coordinador médico. El coordinador médico básicamente es asignado a la persona que tenga mayor conocimiento en el tema. En este caso, probablemente, pues, si estamos en un primer nivel, sería el médico, o en caso de que estemos en un nivel de mayor complejidad, pues va a estar a cargo el especialista, del ginecobstetricia, ¿listo? Entonces, miren que se asigna al lado o se posiciona al lado derecho del paciente o enfrente de la región perineal y es básicamente la persona que se encarga de diagnosticar y de tratar a nuestra paciente. Entonces busca la causa y la trata. ¿Listo? Corrige el choque hipovolémico. Es el que se encarga de darle todas las órdenes a los demás integrantes del equipo asistencial y de ir revisando que éstas se lleven a cabo fielmente y que todo el mundo esté cumpliendo correctamente su función. Es la persona que se encarga de decir, hey, me quedo con el paciente o lo remito. Este paciente es del nivel en el que estamos o este paciente debe ser diferido con todas las condiciones y con todo lo que haya que hacer, ¿no? Es la persona que piensa en las estrategias de las 4T que ya mencionaremos más adelante. Es la persona que está encargado de pensar en la causa, de evacuar la vejiga y dejar una sonda Foley. Y en general, como les digo, es asignado a la persona que tenga mayor conocimiento en el tema. El asistente número 1 lo puede llevar a cabo un médico, si lo hay, o una enfermera profesional, auxiliar de enfermería. Y se encarga, entre otras cosas, aparte de localizarse en la cabecera de la paciente, se va a encargar de informarle a la paciente acerca de su condición, qué se le está haciendo, por qué se le está haciendo. Es la persona que se encarga de garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Se va a encargar de la monitorización de los signos vitales, de irlos registrando, de cubrir, abrigar a la paciente con la idea y la intencionalidad de evitar la hipotermia. Por otro lado, tenemos al asistente número 2 que generalmente se ubica al lado izquierdo de la paciente y es asignado a la persona que tenga mayor habilidad para asegurar accesos venosos periféricos. Entonces debe garantizar un acceso y el funcionamiento de 2 vías venosas con catéter número 14 o 16. Debe tomar las muestras sanguíneas, de colocar los medicamentos, los líquidos, siguiendo las indicaciones del coordinador. Y finalmente tenemos al patín o al circulante, que en realidad no es que tenga una función específica o una ubicación específica desde el punto de vista de la orientación con respecto a la paciente, sino que su función va a estar encaminada a facilitar o a asistir a los demás integrantes del equipo asistencial. Entonces puede ser un auxiliar de enfermería u otra persona de la institución que esté capacitada para su funcionamiento. Entonces va a iniciar el calentamiento de los líquidos, va a llamar probablemente a decir que necesita una ambulancia,
etcétera, etcétera, o incluso a informar a los familiares sobre la evolución clínica de nuestra paciente. Entonces, teniendo claro el concepto de quiénes son los integrantes del equipo asistencial y de su funcionalidad, vamos a pasar a hablar de la secuencia temporal del código rojo. Entonces, el minuto 0 es el minuto de activación. Es la fase de pedir ayuda, de activar el código rojo. Entonces, generalmente la persona que primero entra en contacto debe estar capacitada para activar el código rojo. En general, la presencia de signos de choque o cuando tú estimas que la persona ha sangrado mayor o igual a 1000 cc, activarías el código rojo. ¿Listo? Entonces, la primera persona del equipo asistencial que entra en contacto con nuestra paciente lo activa. Entonces, y en su activación debe guiarse ordenadamente por el estado de sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial y la oximetría. La activación del código rojo puede llevarse a cabo en el servicio de urgencias, en la hospitalización, en las salas de cirugía, en las salas de parto o en las salas de puerperio, y por tanto debe haber un mecanismo rápido para llevarlo a cabo. Probablemente o se sugiere que se utilice altavoz, que no haya necesidad de realizar múltiples llamadas, porque recordemos que el tiempo está impactando negativamente o positivamente sobre la paciente. Entonces se debe alertar en esta fase a quien al servicio de laboratorio y o banco de sangre, si se encuentra disponible, dependiendo del nivel de atención en donde estemos. Se debe alertar al servicio de transporte. Si hay una ambulancia disponible en este momento de la urgencia, se debe decir que la ambulancia debe permanecer allí hasta que se solucione la emergencia del código rojo. Si no está, se debe llamar, digamos que contactar a algún centro regulador de remisiones para avisar que tenemos un código rojo en proceso. Se debe iniciar el calentamiento de los líquidos endovenosos a 39 grados y se debe desplazar al mensajero u otra persona que se defina previamente a que asuma la función al servicio donde se encuentra activado el código rojo. Entonces pasamos a la fase de resucitación y estabilización, que es del minuto 1 al minuto 20, que es la fase de reanimación y diagnóstico, donde claramente nos vamos a orientar por el ABC que ya conocemos, ¿no? Entonces la vía aérea, verificar que la vía aérea esté permeable, la ventilación, tener claro todo el posicionamiento que ya mencionamos anteriormente, donde deben estar localizados, ubicados y cuáles son los funcionamientos de cada integrante del equipo asistencial, iniciar el suministro de oxígeno a la paciente, garantizando una FiO2 con máscara reservoria, Venturi al 35 al 50% o cánula nasal entre 3 a 4 litros por minuto. Se deben canalizar 2 venas con catéteres 14 o 16, ¿verdad? Debemos tomar estudios de laboratorio como son hemoglobina, hematocrito, hemograma completo, pruebas cruzadas, hemoclasificación, tiempos de coagulación, fibrinógeno, dependiendo del nivel de complejidad. En caso de que en el sitio que estemos no haya laboratorio, debemos enviar todas estas muestras debidamente identificadas cuando procedamos a remitir en la ambulancia a nuestro paciente. En las sedes de circulación, elevar los miembros inferiores es muy importante a 30 grados o posición de Trendelenburg. Colocar el TAN, el traje antichoque no neumático, de manera inmediata en cualquier paciente con hemorragia postpartos y signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué pasa con este traje antichoque no neumático? Recuerda que esto es un insumo de peso ligero de neopreno, lavable, formado por 5 segmentos, como están viendo allí. 3 segmentos en cada pierna, un segmento sobre la pelvis y un segundo sobre el abdomen, que incluye una bola de espuma de compresión. ¿Qué es lo que hace el TAN? El TAN es la primera estrategia de manejo en pacientes con choque hipovolémico porque aplica presión contracircunferencial
reduciendo la tasa de pérdida sanguínea por la presión que ejerce sobre el lecho mesentérico. Entonces lo que hace es como derivar sangre a órganos vitales como cerebro y corazón y disminuye el número y la necesidad de transfusión sanguíneas y impacta positivamente sobre la morbimortalidad de los pacientes. De hecho, el traje antichoque no neumático es la estrategia de elección para el transporte y la referencia de los pacientes a un nivel de mayor complejidad con hemorragia posparto. Entonces, a tener en cuenta, ¿no? El traje antichoque no neumático para impactar positivamente en la morbimortalidad y el desenlace de nuestros pacientes. Ahora, en la circulación también es muy importante el manejo de líquidos y de hemoderivados. Entonces, ¿qué pasa? El tratamiento inicial es la administración de cristaloides intravenosos. La administración se hace con bolos de 300 a 500 cc, evaluando la respuesta hemodinámica y los parámetros clínicos de choque. Ojo a esto, muy importante. La transfusión de cantidades excesivas de líquidos, por ejemplo, estas cargas rutinarias que anteriormente se recomendaban de ponle un 1000 cc de lactato de Ringer o reponer con estas fórmulas predeterminadas en relación 3:1, lo que hacen es incrementar la hemorragia y la mortalidad secundaria a coagulopatía dilucional. Desde el punto de vista de los hemoderivados, en caso de shock clasificado o estratificado como severo, se debe iniciar la transfusión de glóbulos rojos empaquetados para restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. Entonces debemos transfundir 2 unidades de glóbulos rojos ORH negativos o en su defecto, si no se dispone, ORH positivos. Entonces, a tener claro este concepto de el manejo de líquidos en la paciente con hemorragia posparto. Entonces tú vas poniendo estos bolos de 300 a 500 cc y vas evaluando la respuesta de tu paciente a la infusión de estos volúmenes de cristaloides. Entonces, por ejemplo, puede ser que el paciente haga o tenga una respuesta rápida, retorne a la normalidad desde el punto de vista del examen físico. Esto nos haría pensar que el paciente tuvo una pérdida del 10 al 25%, o es decir, entre 500 a 1500 mililitros de sangre. O sea, es un choque compensado o choque leve en donde la transfusión de hemoderivados en realidad es improbable. O puede tener otro escenario que esté ante una respuesta transitoria, o sea, que el paciente esté con hipotensión recurrente, es decir, que esté manejando presiones arteriales sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio, tenga el sensorio comprometido, el pulso radial débil y persista taquicárdico. En este caso estaríamos ante un choque moderado y estimamos que el paciente perdió 26 a 40% de la volemia, es decir, entre 1500 a 2000 mililitros de sangre, en donde es probable que se pueda considerar la transfusión de emergencia de 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados. O el tercer escenario, que el paciente no responda, o sea, que el paciente esté desde el punto de vista del examen físico anormal y pues esto nos haría pensar de que hubo una pérdida de más del 40% de la volemia, es decir, más de 2000 mililitros de sangre, en donde se debe considerar administrar 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados ORH negativos o en su defecto, si no lo hay, ORH positivos de emergencia. Y este es un mensaje muy importante que quiero que se lleven de esta clase. ¿Qué pasa? En el diagnóstico y la evolución del choque hipovolémico es importante recordar que digamos que las mujeres durante el embarazo hacen una serie de cambios desde el punto de vista fisiológico en el cuerpo humano. Y uno de ellos son los cambios desde el punto de vista hematológico. ¿Qué pasa? Que la adaptación funcional de la gestante, la pérdida de sangre durante el parto menor a 1000 mililitros en realidad no tiene un impacto hemodinámico importante. ¿Por qué? Porque es que durante el embarazo la mujer tiene un aumento del volumen de sangre en un 30 a 60%, o sea, si va a ganar o va a tener 1500 a 2000 mililitros de sangre de más. Entonces, si ganó 2000 mililitros de sangre durante el embarazo y perdió 1000, pues se va a compensar y no va a tener un impacto hemodinámico significativo. Lo otro es que hay
un aumento de la masa de glóbulos rojos en un 20% y el gasto cardíaco aumenta entre un 35 a 50% con aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que si la pérdida es superior a 1000 mililitros, se activa una serie de procesos hemodinámicos de compensación para mantener la perfusión a órganos vitales como corazón y cerebro, de tal manera que los signos y síntomas en esta fase de compensación inicial van a ser sutiles y es difícil que nosotros los identifiquemos como propios de un estado de choque hipovolémico en evolución, de tal manera que el diagnóstico temprano de choque hipovolémico en la mujer gestante es difícil, puede pasar por desapercibido o incluso confundirse con estos síntomas vagos del estado posparto. O sea, usted puede estar viendo a la mujer ahí como débil. Entonces usted puede decir, no, es que esto es el posparto, está golpeada, hizo fuerza, le duele, está cansada. Pero resulta que lleva o está en un estado de choque hipovolémico en evolución. Ahora, a esto súmale lo siguiente, que el cálculo visual que generalmente se hace de la pérdida de sangre no es confiable y que la hemorragia calculada en realidad suele ser la mitad en promedio de la pérdida real. Y mira lo que decía el texto de la ginecología de Williams. La hemorragia estimada como la belleza depende del ojo de quien la mira. De allí que es la observación clínica consciente de ti como profesional del área de la salud la mejor forma para identificar el estado de choque hipovolémico de nuestro paciente. Entonces, ubiquémonos en el escenario. Tú estás como médico del servicio de urgencias y te dicen, doctor, código rojo, código rojo. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el choque hipovolémico? Todos claramente están familiarizados con esta gráfica que conocemos de los colores verde, naranja y rojo. Pero en realidad, si bien es cierto que esto aún puede tener validez, en realidad está mandado a recoger porque es tedioso tú ponerte a recordar todos estos puntos de cortes de signos vitales. Entonces, por eso les voy a presentar el día de hoy lo último para clasificar el choque hipovolémico y estratificarlo de tu paciente puérpara o hemorragia posparto, y es el índice de choque. Entonces, en donde vamos a utilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica de tu paciente. O sea, vas a agarrar la frecuencia cardíaca y la vas a dividir sobre la presión sistólica. El valor normal es de 0.7 a 0.9. Shock leve sería de 1 a 1.2, shock moderado de 1.3 a 1.5 y shock severo mayor a 1.5. La evidencia científica dice que tomar la frecuencia cardíaca y la presión sistólica en esta fórmula es una mejor fórmula o una mejor forma, para estratificar y clasificar adecuadamente el choque en las pacientes con hemorragia posparto. Es mucho mejor que tomar solo la frecuencia cardíaca o solo la presión arterial sistólica, y tiene una relación lineal inversamente proporcional, o sea, que entre menor funcione el ventrículo izquierdo, entre menor función sistólica el ventrículo izquierdo, mayor índice de choque. Otra manera de clasificarlo es por, digamos que el déficit de base. Les dejo la tablita acá para que le tomen captura y lo tengan en cuenta. Y la regla de los 30 también nos puede ayudar a estimar la pérdida sanguínea. Y esta consiste en lo siguiente: si la presión arterial sistólica de la paciente disminuye en un 30%, la frecuencia cardíaca aumenta en un 30%, la frecuencia respiratoria aumenta a más de 30 respiraciones por minuto, la hemoglobina o el hematroquito cae en un 30% y la producción de orina disminuye a menos de 30 mililitros por hora. Es probable, con todos estos datos, que nuestra paciente haya perdido el 30% de su volumen de sangre. Y existen unos sistemas de alerta temprana como obstétrico, como por ejemplo para medicina general está el Muse Scores. Aquí tenemos el score de OWEBS, en donde tienes en cuenta una serie de parámetros clínicos, y dependiendo de esto pues le vamos a dar
un puntaje que va a tener la siguiente interpretación. Entonces el score de Owens pues es muy importante, en esto no nos vamos a detener mucho, les voy a dejar acá para que sepan que existen, lo chequen, le tomen foto y lo pongan en práctica con su paciente, porque por ejemplo, para este escenario clínico de esta paciente ejemplo que tiene estos signos vitales, nos da un score de OWACS de 10 puntos. Y si la paciente tiene 10 puntos, tiene un riesgo alto. Entonces, mire lo que dice la recomendación. Monitoreo continuo de signos vitales. Llame emergentemente al equipo con competencias en unidad de cuidado críticos y habilidad para el diagnóstico. O sea que si tú estás en un primer nivel y tienes una paciente y le aplicas el score de OWACS, tú tienes una orientación de qué hacer con tu paciente y de cuál es el nivel, digamos, si es primer, segundo, tercer, cuarto nivel, en donde debe ser abordada tu paciente. Esta lámina, esta presentación, esta diapositiva es importante porque nos ayuda a tener una orientación en la estimación de la sangre que se pierde. Entonces, por ejemplo, gasa 10 por 10 centímetros. La pérdida sanguínea estimada por gasa es de 60 mililitros, de tal manera que para que una mujer estimemos que haya perdido más de 1000 cc de sangre o 1000 mililitros y activar el código rojo, tendría que haber 17 gasas embebidas de sangre. Por compresa de 30 por 30, la pérdida sanguínea estimada por compresa embebida es de 140 mililitros. De tal manera que 8 compresas nos harían pensar en que nuestra paciente perdió más de 1000 mililitros de sangre. Por sábana empapada, 1000 cc aproximadamente. Si el sangrado va hasta el piso, la pérdida de sangre estimada es de 1500 mililitros. Y esto que están viendo aquí también es una ayuda visual, una tarjeta de bolsillo con imágenes de volúmenes medidos de sangre artificial, que es básicamente lo que estamos mencionando anteriormente. Entonces, pero claro, simultáneamente a todo este abordaje diagnóstico o terapéutico principalmente, tenemos que ir pensando en cuál es la causa que nos está produciendo el sangrado de nuestra paciente. Entonces, para esto nos vamos a orientar, nos vamos a guiar de la mnemotecnia de las 4T, donde el tono, ojo a esto, corresponde al 70% de los casos, la atonía uterina, seguida por el trauma, que corresponde al 20%, restos de tejido, el 9%, y trombina, es decir, trastornos de la coagulación, el 1%. Acuérdate que la hemorragia posparto, que ocurre en las primeras 24 horas del parto, se denomina como primaria o temprana, y la que ocurre después de 24 horas a 12 semanas después del parto se denomina secundaria o tardía. A tener en cuenta esto también, muy importante, comunidad, causas y factores predisponentes. Entonces, para la atonía uterina, el hecho de tener atonía uterina previa nos hace a nosotros la idea de que debemos estar alerta ante el riesgo de hemorragia posparto. La macrosomía fetal, embarazo múltiple, el polidramnios, parto prolongado y coágulos retenidos son son situaciones que por fenómenos de sobredistensión pueden predisponer al útero a desarrollar o a que nuestra paciente desarrolle hemorragia posparto. Causas y factores predisponentes para trauma: desgarros vaginales, cervicales, perineal, la extensión del desgarro de la cesárea, la inversión uterina, la ruptura uterina, son puntos de corte a tener en cuenta desde el punto de vista de las causas y factores predisponentes. También es muy importante pues entender qué es lo normal para entender qué es lo normal, o sea, la fisiología. Entonces recuerda que ¿qué es lo que pasa? Que el potencial de hemorragia masiva después del parto es alto. ¿Por qué? Porque es que al final del embarazo el flujo sanguíneo de la arteria uterina es de aproximadamente 500 a 700 mililitros de sangre por minuto y representa aproximadamente el 15% del gasto cardíaco. El sangrado es controlado fisiológicamente por dos mecanismos principalmente, que es la contracción del miometrio, que comprime los vasos sanguíneos que nutren el lecho placentario y causan hemostasia mecánica, y factores hemostásicos deciduales a nivel local. Entonces, generalmente es una diada, es una combinación de estos dos,
o al menos la alteración de uno de ambos mecanismos. Ahora, lo más importante de la clase comunidad académica es la prevención de la hemorragia postparto. Entonces, ustedes, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál creen que es la recomendación? ¿El manejo activo del alumbramiento o el manejo pasivo del alumbramiento? Claramente las recomendaciones por parte de la FIGO, por parte de la OMS, es el manejo activo del alumbramiento. Y estas son las últimas recomendaciones 2022 por parte de la FIGO. Miren lo que nos dice la FIGO, me lo permito leer para ustedes. Se recomienda el uso de uterotónicos para la prevención de la hemorragia posparto durante el alumbramiento en todos los nacimientos. Se recomienda la oxitocina, 10 unidades por vía intravenosa o intramuscular para la prevención de la hemorragia posparto en el parto vaginal y la cesárea. En entornos donde se usa oxitocina, recuerda que se debe prestar atención a la cadena de frío que ésta requiere. En entornos donde la oxitocina no esté disponible o no se pueda garantizar su calidad, el uso de otros uterotónicos inyectables, como por ejemplo la metilergonovina. Ojo con los trastornos hipertensivos porque sería una contraindicación para usar metilergonovina, o el misoprostol o incluso la carbetocina pueden ser utilizados para la prevención de la hemorragia posparto. Las combinaciones de metrina más oxitocina o misoprostol más oxitocina pueden ser estrategias de fármacos uterotónicos más eficaces para la prevención de la hemorragia posparto en comparación con el estándar actual, que sería la oxitocina. Esta se produce a expensas, ojo, de un mayor riesgo de efectos adversos como vómito o hipertensión con ergometrina y fiebre con el misoprostol. En entornos donde no hay parteras que estén capacitadas para administrar uterotónicos inyectables y si no se dispone de oxitocina, se recomienda la administración de misoprostol por parte de trabajadores de salud comunitarios y trabajadores de salud legos para la prevención de la hemorragia posparto. En entornos donde no se dispone de parteras capacitadas, no se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical por el riesgo de inversión uterina. No se recomienda el masaje sostenido como intervención para prevenir la hemorragia posparto en mujeres que ya recibieron oxitocina profiláctica. ¿Cuánto no hemos visto por ahí a algunos colegas que la mujer tiene el bebé y empiezan a hacerle masaje uterino? Eso lo que hace es ocasionarle más dolor y no tiene ninguna recomendación. Si le pusiste oxitocina, no hay necesidad de masaje uterino. Lo que sí se recomienda es la evaluación del tono uterino abdominal posparto para la identificación temprana de la atonía uterina para todas las pacientes. Entonces, esto es básicamente pues que otras guías también coinciden con todo lo que acabamos de mencionar, con la oxitocina como primera línea, 10 unidades intramusculares tras la salida del hombro anterior o inmediatamente después del nacimiento, la ergometrina como segunda línea, y el misoprostol en caso de que no se disponga de otro uterotónico, una dosis de 600 microgramos sublingual o vía oral, ¿vale? Entonces, otros puntos de corte: el pinzamiento de cordón umbilical para el manejo activo del alumbramiento. Una vez que haya cesado de latir el cordón, un tiempo aproximado de 1 a 3 minutos, se debe realizar el pinzamiento del cordón umbilical. Pinzar el cordón umbilical tempranamente en realidad solo estaría indicado si existe una situación que haga que se necesite separar de una manera emergente el binomio madre e hijo. Por ejemplo, no sé, que haya un desprendimiento de la placenta, que haya ruptura uterina, desgarro del cordón, sospecha de asfixia perinatal o paro cardíaco de la madre. En esos casos separamos rápidamente o pinzamos el cordón umbilical. De lo contrario, 1 a 3 minutos una vez haya cesado de latir el mismo. Ahora, con respecto a la tracción controlada del cordón umbilical, recuerda que esto es muy importante. El personal debe estar entrenado para hacer esto por el riesgo de inversión uterina. Fijamos aquí a nivel suprapúbico, vamos haciendo tracción controlada. Si vemos que la placenta no progresa, no vamos a tirar por nada del mundo, nos vamos a calmar, vamos a respirar y vamos a continuar
traccionando controladamente el cordón. Dijimos, masaje uterino no se recomienda y importante revisar adecuadamente las placentas para evitar, sobre todo en este tipo de presentación, que se vayan a quedar restos de cotiledones que pueden ser causa de atonía uterina y hemorragia postparto. Eso es como un resumen de lo que acabamos de mencionar, el manejo integral del tercer y cuarto periodo del parto para la prevención de la hemorragia postparto. Y aquí hay otras recomendaciones de parte de la FIGO, ¿no? Entonces ya esto lo dijimos, la oxitocina intravenosa sola es el fármaco uterotónico de primera línea recomendado para el tratamiento de la hemorragia postparto. Si no se dispone de oxitocina intravenoso o si el sangrado no responde a la oxitocina, se recomienda el uso de metilergonovina. ¿Listo? O un fármaco prostaglandínico, como por ejemplo el misoprostol sublingual. Es recomendado. No hay evidencia sobre la seguridad y eficacia de una dosis adicional de 800 microgramos de misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto cuando se administra en mujeres que ya han recibido los 600 microgramos de misoprostol profiláctico por vía oral. Estas son las recomendaciones 2022 del tratamiento. Se recomienda el uso de cristaloides isotónicos como preferencia coloides para la reanimación inicial con líquidos intravenosos en mujeres con hemorragia postparto. Se recomienda el uso temprano de ácido tranexámico intravenoso tan pronto como se diagnostique la hemorragia postparto, pero dentro de las 3 horas posteriores al nacimiento. Ojo a eso, la administración de 1 gramo de ácido tranexámico por vía intravenosa a 1 mililitro por minuto, es decir, administrado durante 10 minutos, con una segunda dosis de 1 gramo por vía intravenosa si el sangrado continúa después de 30 minutos o si el sangrado reinicia dentro de 24 horas de complementar la primera dosis. Y se recomienda el masaje uterino para el tratamiento de la hemorragia postparto. Ojo, para el tratamiento, no para la prevención. Si el sangrado no se detiene a pesar del tratamiento con uterotónicos, aparecen otras intervenciones, como por ejemplo el masaje uterino, el taponamiento con balón. Pues si no se detiene con esto, se va a recomendar el uso de intervenciones quirúrgicas, que eso ya pues se lo dejamos a los especialistas en el tema. Esto es más de lo mismo, la coincidencia de diferentes guías. Aquí hay un resumen de los medicamentos para que le tomen foto y lo tengan presente. Y aquí tenemos algunos datos de maniobras que podemos llevar a cabo en caso de que la hemorragia no responda a los fármacos uterotónicos. Podemos emplear la compresión bimanual del útero. Entonces, ¿qué pasa? Que la pared uterina posterior se va a masajear con una mano en el abdomen, mientras con la otra, como estamos viendo acá, con los dedos flexionados, ¿sí?, se coloca el puño cerrado en el interior de la vagina. Entonces el puño masajea la pared anterior del útero y de esta manera vamos a comprimir el útero entre las dos manos como si fuese una especie de sándwich. También se puede hacer un taponamiento uterino con balón hidrostático. Todos sabemos que existe un dispositivo especialmente diseñado para esto, que es el balón hidrostático, también denominado balón de Bakri. Sin embargo, no está disponible en todos los niveles, pero es importante recordar que es posible hacerlo con dispositivos de fácil acceso como una sonda Nelaton 18 y un preservativo, y hay diferentes videos en internet que les recomiendo checar para llevarlo a cabo. Entonces estas son las maniobras, el resumen de las maniobras para controlar el sangrado, como por ejemplo la compresión uterina bimanual, la compresión externa de la aorta, maniobras para reducir la inversión uterina, la extensión manual de la placenta, el balón hidrostático y el traje antichoque no neumático que ya mencionamos anteriormente. Y finalmente, ya para culminar la clase, digamos que hay diferentes guías. De hecho, todos estos documentos desde donde saqué esta clase están publicados en mi grupo de estudio de Telegram, un grupo donde somos más de 60,000 miembros, que se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video para que se unan y revisen la literatura y toda la bibliografía que ocupé para esta clase. Finalmente quería hacerles una invitación fuerte a que se unan a mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como Dr. William Guerrero,
Aquí de hecho está publicado el carrusel, ojito a esto, donde están, digamos que todos el resumen de los fármacos para el tratamiento de la hemorragia posparto, el resumen de toda la clase con la dosis, las primeras líneas, segunda línea, tercera línea, líquidos endovenosos, glóbulos rojos y demás contenidos académicos educativos que estamos creando con mucho cariño para todos ustedes. Como ya saben, volvimos a reactivarnos. También les dejo por acá mi fanpage de Facebook para que se unan. Me pueden encontrar como Dr. William Guerrero, en TikTok como Dr. William Guerrero y en el grupo de estudio como Dr. William Guerrero. Así que nada, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que esta clase les haya sido de gran utilidad para sus procesos de aprendizaje académico educativo y que puedan utilizar todo este material para ponerlo en práctica con sus pacientes. No falta decir y recomendarles que con un me gusta, con un comentario, suscribiéndose al canal, compartiendo este video, me ayudarían mucho. Así que nos vemos en la siguiente clase y gracias por estar aquí. Chao, chao.